Mi nombre es Mauricio Ardila, llevo 51 años de mi vida estudiando el sonido desde muchas aplicaciones y corrientes. Específicamente estoy estudiando ahora lo que es el espacio sonoro, la idea de cómo nos afecta el sonido y cómo nos interrelacionamos con el sonido, con el entorno. Hace unos años estaba subiendo a la Sierra Nevada de Santa Marta y estaba yendo al Amazonas peruano y colombiano a trabajar con las etnias. Y en algún momento dado me preguntaron, hoy escuché un sonido, y me preguntaron, ¿qué tan lejos está? Y dije, no, pues eso está aquí nomás. Y dije, sí, vamos a caminarlo, vamos a ver. Y duramos casi un día caminando. Y para mí fue una realización de lo importante que es conocer uno su entorno auditivo. La cultura hoy en día es una cultura esencialmente visual. Todo lo manejamos desde la parte visual. Pero nosotros cerramos los ojos cuando dormimos y el cerebro se apaga visualmente después de unos 20 minutos. Y el oído no descansa nunca, nunca. Toda la noche está trabajando, recogiendo información sobre todo el entorno. Y empieza cuando empieza uno a estudiar el sonido, es como cuando el pez empieza a estudiar el agua. Siempre está ahí, siempre ha estado ahí, todo el tiempo ha estado ahí. Pero no nos hemos puesto a ponerle atención. Y para mí fue una realización muy interesante en mi vida. Yo nací de una familia de músicos, soy músico. Me dediqué a la ingeniería, a la acústica, a la filosofía, a la psicología, a una cantidad de disciplinas para tratar de entender precisamente eso. ¿Qué es el sonido? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo estamos nadando en él? Y es muy bonito encontrar, cuando uno empieza a buscar, desde todos lados, ¿no? desde el mismo pensamiento ancestral nuestro, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros propios ancestros. ¿Qué es eso? ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿Cómo interactuamos con él? ¿Cómo creamos comunidad? ¿Cómo creamos? El sonido está en todos lados, todo el tiempo. Y ahí hay unos momentos muy especiales, ¿no? El momento en que se descubre cosas como el oído está desde el vientre materno, ya está funcionando ahí, de los primeros órganos sensoriales que se desarrollan. Y desde ahí empieza ese camino del ser humano en su vida, desde el vientre. Es el primer sonido que escuchamos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el sonido del vientre? Entonces hicimos unas investigaciones sobre cómo es, de verdad, qué escucha el vientre, en el feto del vientre, en el vientre del feto, perdón. Y empieza uno a encontrar esa memoria de ese espacio y cómo se relaciona uno con ese espacio del vientre, dónde lo vuelve uno a encontrar después, dónde lo reconoce uno y encuentra uno en espacios sagrados de muchas etnias, de muchos pueblos, de muchas religiones, donde uno va y encuentra, es parecido al sonido del vientre, estamos acercándonos al origen. Entonces, desde ahí hasta cuestiones muy prácticas, cómo manipulamos y cómo entendemos un espacio sonoro para crear realidades virtuales, para crear realidades en los juegos, en los videos. Todo esto que se disparó en los últimos 20 años sobre sonido en 3D, sonido surround, una cantidad de aplicaciones, teatros en casa, bueno, una cantidad de cosas que han surgido a raíz de esa pregunta de saber, bueno, ¿y qué es esto que nos rodea todo el tiempo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Cómo lo estoy escuchando? Y esencialmente para mí, además, es el sonido, nosotros tendemos en la academia a compartimentalizar todo, no vamos a estudiar el sonido, vamos a estudiar el video. No es tal. La vida es una cuestión holística. Yo no puedo separar la parte visual de la parte auditiva. Entonces hay una cantidad de fenómenos perceptuales, fenómenos, incluso patrones cognitivos, que empieza uno a revisar y a entender esto no es solo auditivo, esto está influido por la parte visual, esto está influido por mi memoria, esto está influido por mi camino, esto está influido por mis expectativas.
Y todo eso es lo que hace que hoy uno se siente en un lugar y abra los ojos y en un momento reconozca cierto espacio desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo personal, desde lo táctil, en fin, una cantidad de modalidades que uno está recibiendo todo el tiempo, a toda hora, y que uno crea en el cerebro mapas cognitivos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces hay momentos donde uno tiene como esas preguntas se disparan. Uno fue esos momentos donde le preguntan a uno qué tan lejos está algo y se da uno cuenta que todo ese mapa cognitivo de distancia está alterado, porque viene en una ciudad, viene de otros espacios y de pronto está en una selva. Y en la selva las distancias son distintas, auditivas. Y entonces empieza a ver uno qué tan maleable es toda esta realidad que manejamos en la parte cognitiva. Tiene un poco que ver con la realidad física. Otro momento así, en un momento dado estaba colaborando con una investigación sobre ballenas jorobadas en el Pacífico. Y el solo oír estos cantos de estos animales completamente inmersos en un líquido, cosa que para nosotros ya es distante de nuestra propia realidad, y en no entender nada de qué es lo que están diciendo, por qué lo están haciendo, y tener simplemente unos patrones de entendimiento desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, sobre una realidad completamente distinta, eso me lanzó a cuestionarme, bueno, y todo el tiempo estamos recibiendo información auditiva, ¿y qué está pasando con eso? ¿Cómo nos está afectando? Cuando uno llega a sociedades, comunidades indígenas, uno se da cuenta que las comunidades ancestrales, por lo general, son comunidades esencialmente auditivas. La gente a veces vive lejos, pero se escucha y se sabe y se conoce y sabe qué está haciendo a través del oído. Uno no sabe qué está pasando más allá de 15 metros en la selva, que es verde, pero uno oye. Entonces encuentra uno en el mismo lenguaje, esa representación, esos mapas cognitivos se transforman en una vivencia local cotidiana. En la lengua shipibo del Amazonas peruano, la palabra para gato, jaguar, tigre, león, el gato de la casita, todo, gato. Una sola palabra, cualquier gato. 37 creo que son las palabras que tienen para los diferentes sonidos que hacen los gatos. Ah, eso es una madre en celo, eso es una madre defendiendo a sus hijos, eso es un gato que está cazando, esto es un gato auditivo. Entonces, el mundo auditivo, ¿no? Si uno va y mira la ciudad, ¿no? Es una cuestión muy distinta. Uno compra un apartamento, se va a vivir a un hogar, una casa, ojalá las paredes sean gruesas para que el vecino no me escuche. Yo no sé quién es el vecino. Salgo de la casa e inmediatamente, ¡pum!, me aíslo del entorno. Me pongo a oír mi música, me pongo a oír mis cosas, ¿no? Es una realidad muy distinta, una realidad muy individual. La realidad auditiva es al contrario, la realidad natural auditiva es una realidad comunitaria. Entonces, esos cambios en el ser humano, en su manera de vivir, ¿cómo nos están afectando? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Qué tipo de cosas recibimos a través de la audición? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo nos afecta nuestro diario vivir? En esas llevo yo casi 51 años y todavía no entiendo mucho, pero por lo menos entiendo un poquitito más. Y poco a poco entre todos vamos tejiendo una pool de conocimiento que ojalá se siga alimentando. Esto no tiene fin. Eso no, intentar entender todo el conocimiento de algo pues es una meta imposible. Es más bien intentar entender lo poco que uno puede conocer a fondo. Y eso, ahí por eso nos sentamos, por lo menos en mi caso, a estudiar el sonido.